Tierra y libertad para todos. Es un... ¿Cuánto hace que se dice Tierra y libertad? Hay una película de Ken Loach, Tierra y libertad, sobre la Guerra Civil Española. Esto viene desde México. Me parece que se impuso a principios del siglo XX, ¿será? Sí, Primeras décadas, ¿no? justamente México. ¿En México? México eran esas primeras... Ah, la Revolución Mexicana La Revolución es la que impuso... Mexicana es la que impuso Tierra y libertad. Usted sabe que no sé casi nada de la Revolución Mexicana. Es una revolución... Emiliano Zapata y Pancho Villa. Sí, es una revolución que no hay tanta... tanto interés tal vez de saber de la Revolución Mexicana como sí de la Revolución Rusa y la Revolución Cubana, que son las dos más icónicas, ¿no? Claro. Pero la Revolución Mexicana es impresionante. Sí, es muy importante además porque México, previo a esa gesta de principios de siglo, hasta más o menos 1910, había tenido una pérdida muy fuerte de territorios a manos de Estados Unidos. Eso había generado también una herida fuerte en el orgullo mexicano. La situación fronteriza siempre muy volátil, también la situación entre el mexicano y los indios de la zona, y eso generó, digamos, una revuelta muy interesante. Yo creo que se termina de plasmar en el año 36-40 con la presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas, la nacionalización del petróleo, la reforma agraria, como que esos postulados de la Revolución del 10 se generan ahí, y después ya empieza un PRI a ser un institucionalizado en el Estado, y que, bueno, se burocratiza. El fin de semana en Mental voy a hablar de revoluciones latinoamericanas, y más precisamente por la situación de los campesinos en Perú. Bueno, todo el siglo XX fue una lucha tremenda de sectores campesinos en toda nuestra América por llevar adelante las reformas agrarias, por obtener tierra y la represión de las clases oligárquicas. Eso marcó en distintas etapas a todo nuestro Abya Yala durante el siglo XX. Y es muy interesante repasarlo. Una pequeña parte vamos a ver el sábado Mental y el domingo, no te la pierdas, recomiendo. Hoy vamos a hablar de México, porque hay una situación muy particular, hoy, pleno siglo XXI, con el tema de narcotráfico, desapariciones, otra crisis de legitimidad y de representatividad de los políticos, en un país también donde hay unas fuerzas que impulsan un cambio desde hace más de una década y por distintos motivos no pueden consolidar un proyecto de poder. Vamos a repasar parte de la actualidad de México. Pero antes, le comento, doctor, que estoy con un grupo de gente preparándonos para las Olimpiadas, porque en esta no pudimos llegar, pero vamos a estar en las de 2020. En las de Tokio. Tokio, ¿no? Sí, Tokio hizo su presentación ahí. ¿64? No, ¿cuándo fue Tokio? ¿Hubo otras Olimpiadas en Tokio? Yo estoy loco. ¿64 Londres o Tokio? Bueno, no importa, 48 Francia, Estocolmo, nunca me acuerdo cómo es la... Los mundiales se me hace más fácil. Sí, los mundiales Si sí. usted está del otro lado, nos escribe a nuestras redes sociales y nos avisa dónde fueron las Olimpiadas del 64. Ahora lo buscamos, señor, ¿no? Ahora lo buscamos. Bueno, vamos a ver la preparación que estamos haciendo, un grupo de compañeros importantes, todos con alguna edad, pero periodistas de alto deportistas de alto rendimiento. Vamos a ver, por favor. Bien, ahí estamos. No, hay algunos que estamos jóvenes todavía. Y vamos, no nos para nadie. En el camino hasta Tokio 2020. ¿Sabe qué edad tenía el medallista más viejo en estas Olimpiadas? Uno vi que tenía 41. 58. ¿De qué? En hípica.
es decir, con caballitos saltando obstáculos. O sea que tenemos chance todavía. Le- El que está fuera es Víctor, que ya tiene más de 60. ¿Quiere saber las ediciones? A ver, 64. A ver, ¿por qué? Tokio. A ver, sede de Juegos Olímpicos. 1948, Londres. 1964, Tokio, efectivamente. ¡Sí! 68, México. 72, Múnich. Tuvo un antecedente pesado. 76, Montreal. 80, Moscú. 84, Los Ángeles. 88, Seúl. 92, Barcelona. 96, ya me sé. Atlanta. Ahí estoy bien, pero... Atlanta, Sydney, Atenas, que siempre de Atenas se decía que iba a ser la del 96 porque eran los 100 años. Recordemos que los Juegos Olímpicos se iniciaron en la ciudad de Olimpia, en Grecia, y eran no solo juegos deportivos, sino también literarios. A propósito de Tokio, tenemos que mirar a los pueblos orientales y aprender de ellos. El otro día estaba viendo un documental de Robert McNamara, quien participó en la Segunda Guerra Mundial y fue secretario de Defensa de Estados Unidos en la década del 60, contaba cómo Estados Unidos, ya antes de Hiroshima y Nagasaki, había destruido gran parte de Japón. Gran porcentaje de las ciudades habían sido destruidos por los bombardeos indiscriminados. Las bombas atómicas fueron la frutillita del postre. Vamos a ver si subtitulamos en algún momento ese fragmento porque es impresionante. Y hay que ver cómo esos pueblos, porque China también fue masacrado, primero por los japoneses, principalmente por los japoneses, los vietnamitas ni se diga con los franceses y los norteamericanos, y cómo se reconstruyeron. Sí, ¿Cómo se reconstruyó Japón? Hacer una potencia tecnológica en 30 años, después de las bombas atómicas y la destrucción prácticamente total del país. Impresionante, tenemos que aprender, ¿no? Sí, hay culturas que nos demuestran digamos, cuando caminas todos para un solo lado, en este caso para la reconstrucción de una nación luego de una contienda bélica o una guerra civil, se puede. Vamos a México entonces, lo que te habíamos prometido. Empezamos por el tema escolar. Los sindicatos ligados a la educación siempre son poderosos. Sí, en la Central Nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación son muy fuertes, tienen varias vertientes además. De vez en cuando les masacran en Oaxaca un par de veces. Sí, la sindicalización allá es baja en cuanto a organizaciones madres sindicales, pero muy fuertes en algunos gremios específicos, en algunos sectores de trabajo. Primer reporte de Telesur, contexto de México. El movimiento magisterial independiente decidió no participar en el inicio del ciclo escolar 2016-2017 en México para exigir la anulación de la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto. El objetivo de esta acción, afirman los docentes, es que las autoridades tomen en serio sus demandas. Estoy retando a la autoridad a decirle no, ni un paso atrás. Nosotros ni un paso atrás porque somos maestros dignos, porque somos maestros que creemos en la educación pública y estamos dispuestos a defenderla. Luego de que el diálogo con el gobierno quedara suspendido, los profesores insistieron en que la reforma educativa promulgada en 2013 solo busca despedir a maestros críticos y abrirle la puerta del sector a la iniciativa privada. Esta reforma educativa no tiene más que un mecanismo muy sofisticado para despojar la educación pública y pasarla al sector empresarial. Otro elemento de la reforma educativa que ha molestado a diversos sectores es la llamada autonomía de gestión, que deja en manos de maestros y padres de familia la manutención de muchas escuelas públicas. Es ilógico porque con el sueldo que hay no alcanza a veces ni para comer, y menos para hacer una escuela pública, para pagar una escuela pública que ya por ese aspecto se volvería privada. Por su parte, las autoridades enfatizaron que no habrá diálogo con los maestros inconformes si estos no regresan a clases y advirtieron que la reforma educativa sigue en pie. Lo que hoy procura el sistema educativo a partir de la reforma educativa es el que la niñez de nuestro país tenga una educación de mayor calidad, que se siga educando en los valores que se tienen. Al mismo tiempo que el presidente inauguraba el nuevo ciclo escolar, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchó en la capital y en los estados de Chiapas y Oaxaca para reiterar su oposición a la reforma. Los maestros consideraron incongruente que la reforma educativa les exija ser evaluados para no perder su empleo, cuando según una investigación periodística, el presidente plagió al menos el 30% de su tesis profesional. Y justamente a estos problemas coyunturales que vive el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se suma lo que nos contaba este cronista de Telesur sobre el final de la nota.
Aristegui Noticias, la periodista que es una de las grandes investigadoras sobre la vida del presidente, en su canal de noticias, informa sobre que plagió su tesis de grado, o una gran parte, el presidente de los Estados Unidos de México. En 1991, Enrique Peña Nieto presentó su tesis para obtener el título de licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. La tituló El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón. Una revisión a la tesis evidencia que el hoy presidente de México plagió al menos 197 párrafos de los 682 que integran el texto. Es decir, casi el 29% de su tesis fue robado de las obras de otros autores. Enrique Peña Nieto plagió párrafos textuales de una obra escrita por el expresidente Miguel de la Madrid sin hacer referencia a él ni citarlo en la bibliografía. También se atribuyó palabras de al menos 10 autores, entre ellos el historiador Enrique Krause y los doctores en Derecho Diego Valadez y Jorge Carpizo. El plagio al expresidente de la Madrid es el más escandaloso. Peña Nieto reprodujo íntegros al menos 20 párrafos de su libro Estudios de Derecho Constitucional, publicado por la UNAM en 1977. Este es un extracto del capítulo 4 de su tesis, idéntico a la página 37 del libro del expresidente de la Madrid. Después de esta crítica general, Carranza señaló que los derechos individuales que la Constitución de 1857 había declarado como la base de las instituciones sociales habían sido conculcados sistemáticamente por los diversos gobiernos, que las leyes del juicio de amparo, ideado para proteger aquellos derechos, no habían hecho otra cosa que embrollar la justicia. Este no fue el único caso en que el actual presidente de México copió párrafos sin aclarar que no eran de su autoría. En la introducción de su tesis, Enrique Peña Nieto invitó a sus lectores a hacerle comentarios. Su asesor fue el doctor en Derecho Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, actual magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México. En su currículum se afirma que el funcionario ha dirigido más de 193 tesis y ha sido jurado en más de 367 exámenes profesionales. En la revisión hecha al texto, puede verse que Peña Nieto también copió de manera textual párrafos completos de libros como el de Linda Hall, académica de la Universidad de Nuevo México, de otros historiadores como Alberto Morales Jiménez, Víctor López Villafañe, José María Calderón y Emilio Rabasa. También de los doctores en Derecho Felipe Tena Ramírez y José de Jesús Orozco Enríquez, actual integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex magistrado electoral. Bueno, ya no se puede confiar en nadie, parece ser. Los campesinos también se reúnen en el Distrito Federal para ver qué estrategias pueden seguir contra, ya lo puedo decir así, el gobierno de Peña Nieto. Lo vemos en un reporte de Hispan TV. Durante la reunión nacional de dirigentes campesinos, trabajadores del campo manifestaron su hartazgo por la falta de atención a los problemas que afectan la economía familiar de millones de personas. Ante un auditorio repleto de trabajadores agrícolas, denunciaron que el gobierno los tiene en total abandono desde hace 25 años, con reducciones constantes al presupuesto para los pequeños productores. Pero también es indispensable decirles al gobierno mexicano que no estamos de acuerdo en la manera en que lleva a cabo la política agropecuaria, en la manera en que distribuye los recursos para las familias del campo de manera inequitativa. Los dirigentes de las organizaciones campesinas independientes manifestaron que esta reunión pugnará por cambios radicales. Dijeron que están cansados de luchar por proyectos pequeños que no han sacado de la miseria a los campesinos. Aseguran que los tractores y costales de semillas que regala el gobierno sirven de poco. Queremos cambios que sean de fondo, cambios que le permitan a cada mujer y a cada hombre del campo labrar su tierra y salir adelante por su propia fuerza, por su propio esfuerzo, con su propio talento. No necesitamos dádivas, no necesitamos limosnas, tenemos con qué salir adelante, pero el gobierno y muchos intereses se han opuesto a que el campo salga adelante. Los líderes aseguran que la contracción del gasto rural ha deteriorado la infraestructura hidroagrícola, los caminos, su mantenimiento, el crecimiento y mantenimiento de instalaciones campesinas y se ha generado pobreza y desempleo, entre otros fenómenos que afectan a la población. La lucha nuestra es por un cambio del modelo.
del modelo de desarrollo hacia el campo, donde prácticamente el sector de la agricultura campesina está abandonado, ha sido dejado de la mano y prácticamente no se cuentan con ningún apoyo. Este año se había planteado un presupuesto de cerca de 6.000 millones de pesos. En los recortes presupuestales prácticamente quedó por la mitad. Anunciaron una protesta nacional con una gran marcha en la Ciudad de México, en la que usarán decenas de tractores y otros instrumentos agrícolas el próximo mes de octubre. Varias organizaciones civiles volvieron a manifestar su descontento por las políticas presupuestales del gobierno mexicano. Dicen que se favorece a los grandes monopolios agroalimentarios, mientras que millones de campesinos viven en condiciones de pobreza. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México. Y estas presiones y enojos populares en México de sectores tan fuertes como el campesino y el docente se reflejan también en la caída en la popularidad del presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Hablan de una marca histórica para los gobiernos en México, lo reporta la cadena Univisión. La popularidad del presidente mexicano Enrique Peña Nieto sigue cayendo en picada. De acuerdo con la última encuesta del periódico Reforma, el mandatario enfrenta la peor calificación que haya tenido un presidente de este país desde que el diario inició sus mediciones en 1995. Solo el 23% de los encuestados aprueba el trabajo de Peña Nieto como presidente, 16% menos que hace 6 meses. Mexicanos entrevistados por Univisión dicen el porqué de la pésima calificación. Muy mal. Sí, definitivamente la economía ha estado pésima y bueno, el presupuesto ya no alcanza. Podemos estar más o menos seguros en la ciudad, pero en lugares más alejados, en provincia y todo eso, pues no hay demasiada. Es algo que viven con mucho miedo muchas personas diario. El descontento en las calles se refleja en números. Hoy, de acuerdo con el diario, 64% de los mexicanos cree que en el último año la violencia ha aumentado, 68% opinan lo mismo sobre la pobreza y 5 de cada 10 aseguran que la corrupción dentro del gobierno federal ha crecido en los últimos 12 meses. Los escándalos de corrupción son los que más han dañado a Peña Nieto y su familia. Los casos sonados de la Casa Blanca, del departamento en Miami, es obvia corrupción para mí. Hace unos días la embajadora estadounidense en el país se refirió al tema. Los mexicanos tienen opiniones divididas sobre muchas cosas. Las águilas o las chivas, las tortillas de maíz o las de harina, el santo o del Blue Devil, Luis Miguel o Alejandro Fernández. Pero hay un tema en el que todos están de acuerdo y es basta de corrupción. Según la encuesta del diario Reforma, solo 10% de los mexicanos creen que este país va por buen camino y el presidente Enrique Peña Nieto obtuvo una calificación general de 3.9 sobre 10, 3 puntos por debajo de la calificación que obtuvo cuando inició su sexenio en diciembre de 2012. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión. Mariano, hay que analizar esto. Hay una crisis, yo insisto de hace rato, me parece que no se está pensando qué está ocurriendo a nivel global, en los países occidentales, podríamos decir. Hay una crisis de representatividad muy fuerte contra la clase política. La gente, generalizando, percibe que los políticos no les solucionan sus problemas y no les dan buenas oportunidades para construir su vida. Esto es un peligro. Sí, es un peligro porque en general cuando los políticos tienen esta baja calificación, aparece una consigna que ha sido muy común en estas crisis de representatividad, que es el que se vayan todos. Es decir, y cuando se tienen que ir todos, ¿quién viene? Eso es un peligro porque es la tentación autoritaria está latente y me parece que igual los medios de comunicación están también haciéndose los vivos con estas encuestas. A mí me parece que tienen mucho que ver las redes sociales. Sí, tienen que ver, pero también en estas encuestas también se hacen sobre los medios de comunicación, sobre los empresarios, sobre otros sectores, la iglesia, las Fuerzas Armadas. Y en general no se cuenta esto. Porque los medios también están en crisis, los empresarios están en crisis. Hay una crisis global muy fuerte. Sí. Bueno, pero es parte todo de las estructuras de poder. Mucha atención a este fenómeno. Bueno, ayer contábamos lo de Chile, ¿no? También una situación, digamos, vemos un presidente de una élite como es Peña Nieto, vinculado a casos muy oscuros,
con gobernación, una gobernación muy mala, con sus alcaldías también muy malas y con casos de violencia paraestatal muy fuerte. Y en Chile una presidenta que sufrió el terrorismo de Estado, con su familia fue perseguida. Se la considera una presidenta honesta, se la considera una mujer trabajadora y también está sufriendo esta crisis. Es decir, vemos que... Trasciende las ideologías. Exactamente. Sí, trasciende las ideologías. Me quedan dos más de México, pero vamos a hacer primero una pausita y te las mostramos al final. Y aprovechamos para irnos con un poco de música, como siempre, con la logia, si es tan amable, señor director, y lo último de México en el segundo bloque de Ojo con los Medios. Ya regresamos, te invitamos a que continúes con nosotros y te agradecemos obviamente la compañía a través de la pantalla de Labia Yala, como todas las noches. Acompáñanos, seguinos acompañando, por favor. Ya regresamos, dale. Juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar y Labia Yala, nunca nadie nos parará, hijo de calle. Seguimos en Ojo con los Medios y como te habíamos dicho, ¿le gustó la banda de Sucre? Sí, la logia me encanta. Una banda de los 90, nacida en círculos universitarios, con una mirada social e indígena muy marcada, muy fuerte, y que es de las que cuando vienen para La Paz más seguidores tienen. Excelente. Bueno, volvemos a México, como te habíamos dicho, dos notitas pendientes. Una tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad que se están dando en lo que Felipe Calderón declaró como la guerra en contra del narcotráfico y que continuó Enrique Peña Nieto. Sin embargo, TV nos ofrece el siguiente reporte. En 2006, el gobierno federal ordenó el despliegue del ejército en las calles de México para combatir al crimen organizado. Desde entonces, los índices de homicidios, desapariciones, tortura y otros crímenes se dispararon. El caso Ayotzinapa fue la gota que derramó el vaso de una crisis nacional, la de atrocidades cometidas en el país bajo el velo de la impunidad. Open Society Foundations elaboró un reporte sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el país entre 2006 y 2015. Estos son los principales resultados. 1. En 9 años, más de 150,000 personas fueron víctimas de homicidio doloso en México. 2. Las cifras sobre crimen y justicia en el país están incompletas y no son confiables de acuerdo con esta organización internacional. Hay una tendencia a reportar menos crímenes de los que en realidad suceden y a minimizar la gravedad de los mismos. 3. Hasta febrero de 2015 se iniciaron 313 investigaciones federales por desaparición forzada, de las cuales se han consignado 13. 4. Solo un soldado ha sido condenado en este mismo periodo por el delito de desaparición forzada. 5. Entre 2007 y 2015 se han dictado 6 condenas federales por el delito de tortura. 6. Desde 2006, las quejas ante la CNDH por el delito de tortura se han cuadruplicado. Hasta el año pasado suman en total 9,400. 7. El uso de la fuerza pública no está regulado en México y por lo tanto no hay rendición de cuentas sobre los abusos cometidos por autoridades. 8. Además de los miembros de cárteles, personas inocentes han sido victimizadas y acusadas falsamente por el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República. 9. El principal obstáculo para lograr que se haga justicia en estos casos es el gobierno federal. Tanto la administración de Calderón como la de Peña Nieto han negado y minimizado la crisis. De acuerdo con el reporte, los mismos funcionarios que niegan la gravedad de estos crímenes han fallado en investigarlos. 10. Para resolver la crisis, el gobierno mexicano debe implementar medidas extraordinarias que incluyen la asistencia internacional para asegurar investigaciones y procesos independientes y eficaces. Antes de seguir con México, nos queda una perlita. Hace un rato habló la presidenta Dilma Rousseff. Está en un momento clave, estuvo en San Pablo. Vamos a ver y escuchar un ratito lo que decía. Es un momento clave, te decíamos, porque en las próximas horas, entre el fin de esta semana y el inicio de la próxima, se va a definir el tema del juicio político. Sí, y las cosas no están con los números, no le dan bien a Dilma Rousseff. Se va a perpetrar de manera arbitraria e ilegítima un golpe parlamentario con la excusa del impeachment que está en la Constitución del Brasil. Y la presidenta argumentó, te lo mostrábamos la semana pasada, que va a presentarse y se va a defender ante los senadores. Y le dijo a los medios, no me hagan bullying porque yo voy a dar la cara y voy a ejercitar mi defensa. Perfecto. Vamos un minutito con imágenes de Dilma. Dale. Contra la
la dictadura, contra un cáncer, y ahí está, defendiendo la democracia de su país. Dilma Rousseff, a esta hora, como la ven, está en un acto recibiendo apoyo desde la Casa de... Esa era la transmisión de Telesur. Hace un ratito se nos escapó el discurso de Dilma. La última de México que te habíamos dicho, fíjate en esto de restauraciones conservadoras que estamos viendo en la región y lo que implica las políticas de privatizaciones. En México vienen desde hace rato. Fíjate lo que decía una senadora en el año 2013. Compañeros que están tan animados aquí, divirtiéndose, mientras nosotros nos partimos aquí el alma, ¿verdad? Porque nos sentimos sumamente deprimidos de lo que está sucediendo en este país. Pero ríanse, creo que habrá tiempo para llorar también ustedes su vergüenza. Álvaro Obregón en su diario decía, el dominio del petróleo y el dominio del mundo van de la mano. Pero nosotros, ¿qué nos importa? Privatizar, 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 le llamen como le llamen. Yo no sé si son inmorales o son ignorantes o son candorosos, pero es que no viene la palabra privatización. Ay, mi amor, qué lindo. No va a venir, pero aunque no la escriban, la piensan y la ejecutan. Esa es la realidad y lo vamos a ver más temprano que pronto. Pues en esta fiebre privatizadora nada va a quedar sin entregar. A pagar con petróleo, señores, a pagar con lo que sea. Y por eso me recuerda a Saramago. Y nomás les digo el final de sus palabras. Ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia. Pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la puta madre que les parió. Y eso sería mucho mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya. Esta patria no les pertenece, porque no se la merecen. Y no me vengan aquí a persinarse. ¡Qué insultos en esta tribuna! ¡Insultos! Patadas, puñaladas, lo que le están dando a México. No tienen vergüenza. Hay veces que hace falta usar ese tipo de palabras, ¿no? Eso fue porque en el 2013 impulsó el Ejecutivo mexicano una reforma al sector energético. Esto implicaba de manera solapada la privatización de estos sectores y para México, justamente por la nacionalización de Cuauhtémoc Cárdenas de este sector, es una afrenta para muchos sectores el intento de privatizar estos recursos naturales. Así se refería esta diputada de izquierdas, esta senadora, perdón, de izquierdas, Laila Sansores, en el año 2013, en esa sesión muy caliente, intentando privatizar sectores energéticos en México. Sobre la restauración conservadora, hace rato nos poníamos en Brasil. Los conservadores nunca salieron del poder en México y esa fue una lucha fuerte, lo hablábamos hace un rato y habría que detallarlo en otro rato. Pero sobre la restauración conservadora, uno de los principales alfiles de estos últimos tiempos ha sido Luis Almagro, secretario general de la OEA. Vuelve a atacar a Venezuela, lo vemos. El secretario general de la OEA proclamó el final de la democracia en Venezuela. En una carta dirigida al preso político Leopoldo López, Luis Almagro calificó al gobierno de Nicolás Maduro de régimen. La sentencia que reafirma tu injusta condena marca un hito, el lamentable final de la democracia en Venezuela. Párrafo a párrafo es asimismo la terminación del Estado de Derecho. En esa sentencia queda claramente establecido que en Venezuela hoy no rige ninguna libertad fundamental y ningún derecho civil o político, y que estos han expresamente quedado sin efecto en la conducción de los asuntos del gobierno. Almagro se refería así a la reciente ratificación de la condena a casi 14 años de prisión para López por parte de la Corte de Apelaciones de Caracas. En la misiva de 8 páginas, el secretario de la OEA aseguró que el de Maduro ha sido un régimen ineficaz. El pueblo de Venezuela es víctima de la intimidación, convertida en el signo político gubernamental más tangible. Es el corolario
de una gestión ineficaz de gobierno que procura mantener el poder negando al pueblo la posibilidad de decidir mediante el voto, recurriendo a la violencia contra quienes manifiestan o tienen otras opiniones y sobre quienes votan las leyes. Consideró además legítimo que diferentes bloques internacionales manifiesten su preocupación sobre la situación en Venezuela y respaldó la decisión de 3 de los países miembros del Mercosur al rechazar que Venezuela asuma la presidencia pro tempore, argumentando que no hay respeto por los derechos humanos. Hoy nuestras conclusiones son las mismas a las que llegan los países del Mercosur, que se han negado a aceptar a Venezuela como presidente pro tempore de esa organización. Es una fortísima sanción internacional expresa y clara. Sin duda lo es también la activación de la Carta Democrática Interamericana, cuyas etapas siguientes deberán plasmar aquello que ya ha quedado establecido en el Mercosur. Almagro también respaldó la solicitud de referendo revocatorio contra Nicolás Maduro e insistió en que la crisis institucional que atraviesa el país suramericano menoscaba los derechos. Y esto generó el tuit del día, que nos llega desde Bolivia, míralo. Evo Morales, hermano Almagro, no sea vocero ni operador del imperio norteamericano. Pedir intervención internacional es una actitud colonial y antidemocrática. Bueno, Almagro ya sabe, ha tomado una decisión firme en torno a cuál es su postura política respecto a Venezuela, evidentemente. Sí, ha decidido cruzar el charco ideológico, dejar de ser parte de los sectores progresistas en América Latina. Recordamos que el propio presidente Mujica y el sector del Frente Amplio, la organización de la cual es parte o era parte Luis Almagro, lo dejó de lado, le dijo ya no perteneces a esta fuerza. Pepe Mujica le dijo hasta acá llegamos. Evidentemente ha decidido romper con su historia personal y política y convertirse a los aliados de la derecha en América Latina. Parece ser que en Venezuela hay altos funcionarios del gobierno que han firmado para que se lleve adelante el referendo revocatorio contra el gobierno del que son protagonistas. Una cuestión bastante peculiar, porque son altos funcionarios, lo reitero. Funcionarios políticos. El presidente Maduro dijo que obviamente quienes hayan firmado el pedido revocatorio y sean altos funcionarios, funcionarios políticos, designados por el Poder Ejecutivo, van a ser removidos de sus cargos. A ver el reporte. Maduro fijó un plazo de 48 horas para que sus ministros despidan a algunos trabajadores de la administración pública que firmaron para solicitar un referéndum revocatorio que interrumpa su mandato, dijo en las últimas horas un vocero del partido oficial. Cientos de trabajadores públicos, incluidos policías y bomberos, ya habían denunciado que fueron despedidos por firmar a favor del revocatorio contra Maduro, según testimonios recabados por la agencia de noticias Reuters, también un listado de una ONG de derechos humanos y medios locales. El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, puntualizó que la medida se aplicará a los cargos considerados de confianza o directivos. Hoy, por orden del presidente del partido, Nicolás Maduro, se ha citado a 5 ministros para establecer de forma categórica que no puede haber encargos directivos en ministerios, en instituciones públicas, en gobernaciones y alcaldías, personas que estén en contra de la revolución y del presidente, dijo Rodríguez a periodistas. Recibió la solidaridad de Almagro después de que el 12 de agosto la justicia venezolana ratificara su condena a 14 años, acusado por incitar los enfrentamientos de febrero y marzo de 2014. Almagro afirmó que en Venezuela hoy no rige ninguna libertad fundamental ni ningún derecho civil o político. En este contexto, otro de los líderes opositores, Enrique Capriles, dijo que o se hace el referéndum o habrá un estallido social. Dijo que la consulta popular, para que se defina si Nicolás Maduro continúa o no al frente del gobierno, es la única solución para superar la crisis de su país. Televisión Nacional de Uruguay. Acá hay un problema. Si a esta altura de los acontecimientos, supongamos, el jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Rural de Venezuela firmó por el revocatorio, el gobierno está en problemas, digamos. Tiene metido en cargos de confianza, de designación política, a gente que evidentemente está en contra del gobierno.
No habría que echarlos, habría que fusilarlos, lo digo de onda, ¿no? Es muy raro que en un gobierno un funcionario de confianza se sobreentiende que quienes ejercen cargos no políticos y vienen siendo parte de la burocracia estatal desde hace muchos años pueden tener posturas contrarias al gobierno de turno, pero no un alto funcionario designado por un ministro, por decirlo, por un gobernador. Sí, eso es lo que se informó, ¿no? Que esta medida rige para altísimos funcionarios, cargos políticos, y no para trabajadores de planta en el Estado. Aparte, me parece que hay una falta de ética total de esos funcionarios que ocupan cargos de decisión políticas, que fueron designados por funcionarios políticos y que, digamos, se tienen que ir por motus propios. No estoy de acuerdo con esto, me voy a mi casa y trabajaré políticamente en otra tienda política. Volvemos a Brasil. Habla el abogado de Dilma Rousseff. Como te decíamos, horas decisivas para la crisis política que enfrenta la principal potencia suramericana. Eduardo Cardoso es el abogado que defiende a la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en su juicio de destitución. El exministro de Justicia de 57 años, con una larga trayectoria en la política, asegura que cuenta con el peso de la historia para influir sobre el Senado en favor de su representada. Tenemos tres interlocutores, los senadores, la sociedad y la historia. Esa perspectiva es la única sinergia posible para demostrar que ese proceso no tiene el menor fundamento, que Brasil es un país que tiene una democracia muy joven, conquistada a duras penas, para destrozarla de esa forma. Considera que las acusaciones contra Rousseff por maniobras fiscales sin autorización del Senado son un mero pretexto para removerla de la presidencia. Es evidente que este proceso, infelizmente, si tuviésemos un juicio racional y equilibrado, ya estaría extinto. No hay pruebas de crimen de responsabilidad. Visiblemente son pretextos que utilizan para alejar a la presidenta de la República de su función. El abogado comparte los argumentos de Rousseff que aluden a un golpe parlamentario. Si el proceso se consuma, sería la consumación de un golpe de Estado que no se hace con armas ni con tanques, y de hecho no se hace con bombas o con los militares en la calle, pero se hace con el desgarro de la Constitución. Un golpe es una destitución ilegítima de un gobierno, y de poner a un gobierno sin base constitucional es un golpe. El juicio se desarrolla en medio de una aguda crisis económica y escándalos de corrupción en el gobierno y el Parlamento. Según los analistas, es muy probable que el Senado vote al final del juicio en favor de la destitución. Otro escenario también Brasil de la crisis de representatividad y legitimidad de la clase política de la que veníamos hablando. Problemas en la legitimidad de la presidenta Dilma Rousseff llevaron a esta situación, pero Michel Temer, quien debe reemplazarla, no pudo ni asistir a la despedida de los Juegos Olímpicos. No, de hecho asistió a la apertura y habló un promedio de 5 segundos y fue completamente abucheado. Lo único que dijo: quedan inaugurados los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Eso fue lo único que dijo y decidió no asistir. No asiste a actos públicos. No ha hecho un solo acto público el presidente interino. Si seguimos así, nos gobernarán los cantantes de heavy metal. Como un huracán y con mucho rock and roll. Así ha lanzado Alice Cooper su candidatura a las elecciones de Estados Unidos y del Reino Unido. Un hombre perturbado para un tiempo perturbado es el lema principal de una paródica campaña que más que política es de provocación y marketing. El que es sin duda uno de los rockeros más provocadores de la historia ha lanzado su candidatura coincidiendo con la reedición de su canción más política, Elected, publicada hace ya 44 años y que salió durante la reelección de Nixon. Seguramente sus fans y otros amantes del rock and roll preferirían tener a Alice Cooper de presidente que a Hillary Clinton o Donald Trump. Todos los unos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar y Javier y Ana, nunca nadie nos parará, hijo de calle. El último bloque, los minutitos que nos quedan, los vamos a dedicar a ver algunas escenitas adicionales sobre la situación interna de la política chilena. En este caso nos detenemos sobre la figura de José Miguel Insulza,
ex canciller chileno, ex secretario general de la OEA durante muchísimos años, candidato a la presidencia ahora, representante de la causa marítima chilena. Dice que está dispuesto a competir por la presidencia en la nota que vamos a ver a continuación. Una entrevista muy interesante en la Televisión Nacional de Chile. Te vamos a mostrar 2 fragmentos, no te los pierdas. Adelante, Insulza. José Miguel Insulza, agente de la causa chilena ante la demanda boliviana y además disponible ¿para qué? Bueno, yo lo que dije, creo que alguien, la Isabel Allende, ayer dijo algo mejor, lo dijo mejor todavía. Mire, todos los políticos tenemos que estar disponibles, porque si no, ¿para qué nos dedicamos a la política? Si vamos a andar con titubeos, con problemas. Entonces yo no es que haya proclamado nada, solamente dije, como ya había dicho con anterioridad, yo estoy disponible, ahora disponible para siempre que alguien me diga, mira, queremos que tú seas, y que alguien me elija, porque si no... Pero yo no estoy haciendo campaña en todo caso, por favor, y no voy a hacer campaña en los próximos meses tampoco. A raíz de los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, donde, claro, usted aparece con un 1% de respaldo, digamos, de los encuestados de CEP como posible presidenciable, pero usted, al igual que la mayoría del grupo de políticos mencionados por CEP, aparecen con un alto nivel de conocimiento, pero también un alto nivel de rechazo. Bueno, yo creo que hay una cosa que es importante, eso es cierto, porque hoy día, por ejemplo, aparece en la encuesta CADEM, yo aparezco con un nivel mayor de aprobación, 34% o algo así, pero un punto menos de rechazo. Yo que tengo la impresión de que mucha gente en el clima de la política de hoy día tiende a rechazarlos a todos, o sea que hay una especie de base, una especie de piso, como un 30% en que todo el mundo se llame Pedro, Juan o Diego, igual lo rechazan. Y eso es parte de lo que la realidad que estamos viviendo hoy día. ¿El populismo diría usted o no? Porque cuando el discurso es que se vayan todos, surgen los populismos en algunos países. Surgen en algunas partes y surgen las dictaduras también. Pero claro, porque de repente surge algún prócer que cree que al que se le asignan todas las virtudes, ¿no? Pero fíjese usted que ciertamente eso ha cambiado. Si lo más preocupante de la encuesta es eso, Mauro. Interesante, ¿no? Y en la línea de un poco de las crisis de representatividad que venimos charlando. Sí, y marca eso Insulza y que eso le está afectando a todos los políticos. Y que hay un descreimiento de la política masivo. Habló también sobre Bolivia. Varias cositas. Vamos a verlo y después lo charlamos entre todos. O entre Mariano y yo, que estamos en este lado de la mesa, en realidad, a esta hora de la noche. Dale, Insulza. El cuestionamiento ahí tiene que ver con que usted vaya a dejar su rol de agente chileno o descuidar ese rol, y es lo que han dicho algunos parlamentarios de oposición, para preocuparse eventualmente de una campaña presidencial. Yo trabajo mucho, yo siempre me he apreciado por ser una persona que trabaja mucho y por hacer bien lo que hago. Ahora, Nunca había leído la cantidad de cosas que me he leído en estos meses, le confieso, yo soy un especialista en relaciones internacionales, soy abogado, pero abogado especializado en derecho internacional no soy. Ahora, yo he aprendido sobre Bolivia y sobre la Corte Internacional de Justicia más de lo que podía aprender nadie en un año. Bueno, justamente su entrevista del fin de semana que citábamos ha tenido respuesta desde Bolivia, y es el propio presidente Evo Morales quien le dice: si el hermano Insulza reconoce que hay temas pendientes entre Bolivia y Chile, ¿por qué no acepta el diálogo con el presidente Evo? ¿Será que no tienen argumentos para resolver temas pendientes, o será que nunca quieren resolver temas históricos? ¿O será, agrega Evo Morales, que el hermano Insulza quiere dialogar de presidente a presidente y no como agente? Todo esto por Twitter, y usted además, quiero contarle a la gente, usted estrenó hace poquitos días, ¿no? Twitter, Cuenta en Twitter, @Insulza, presidente o es pueblo. A Chile primero se le respeta y después se le pide diálogo. Yo escribí una columna en que digo, mire, mucha gente, porque ellos proponen diálogo. Ellos proponen diálogo, entonces uno dice, ¿pero por qué no dialogamos con Bolivia? Ahora, por el titular, ¿no? Porque si se leen el texto en que proponen diálogo, le proponen diálogo a un país que está hecho por un montón de piratas que han expoliado las riquezas de América Latina, que son los matones del barrio, dirigidos por un canciller que es una especie de sátrapa, olvidando que Heraldo Muñoz es un luchador por la democracia con tantas credenciales, o con mucho más credenciales que Evo Morales o García Linera. Hay preocupación por ejemplo, más allá de las declaraciones, la creación de parte de Bolivia de una escuela antiimperialista donde se pone mucho énfasis en la defensa de recursos naturales. Ha hecho ciertas referencias incluso el gobierno respecto a la situación con Chile. ¿Qué sensación le queda, señor Insulza, respecto a este tipo de hechos? Ninguna negativa, se lo quiero decir con toda claridad, porque o sea, más allá de la retórica, la escuela antiimperialista, todo lo demás,
Pero Bolivia realmente es un país que ha tenido una riqueza muy grande en materia de recursos naturales. O sea, en algún momento, o sea, la montaña de plata era algo que existía en Bolivia. Bueno, se llevaron toda la plata, porque ahora se la llevaron algunos extranjeros, pero muchos bolivianos, o algunos bolivianos que se fueron a vivir a París con la plata. Entonces pasaron por la plata, pasaron por el caucho, pasaron por otra cantidad de cosas, y finalmente nunca explotaron adecuadamente sus recursos naturales. Entonces, ¿usted dice que el tema de desarrollo de Bolivia no tiene que ver con su mediterraneidad? No, pues sí, la verdad es que no tiene que ver con su mediterraneidad. Bueno, hay algunas valoraciones interesantes de José Miguel Insulza, el tema boliviano metido en el corazón de la televisión chilena, de la televisión nacional, el tema del cómo rebota el Twitter del presidente Evo Morales me llamó la atención, fuerte. Sí. La participación en política del presidente Evo mediante el Twitter y de todos los presidentes, obviamente, son declaraciones oficiales las que salen de esa red social y tienen un gran impacto, ya se ve. Y la confesión de Insulza, que se acaba de sacar el Twitter y que le contestó al presidente, tal vez lo sacó y dijo, bueno, también me voy a meter en la batalla comunicacional. Así es. ¿Te parece que puede ser uno de los candidatos Insulza? Sí. Sí, claro. Sí. Sí, porque me parece que dentro de lo que es la nueva mayoría, la democracia cristiana no tiene un candidato fuerte. Hace rato que carece de un candidato fuerte. Ha tenido que recurrir en la última elección a Frey, que ya es un veterano de viejas batallas y expresidente y con un apellido famoso. Me parece que sí, tanto Insulza como Lagos son dos pesos pesados. Más definido parece Lagos a correr hacia la presidencial. Vamos a ver qué sucede y cómo se dirime esa evidente interna que ya se está dando ante la estrepitosa caída en la popularidad de Michelle Bachelet. Y la derecha ya tiene candidato, es decir, o por lo menos ya tiene lanzado a Piñera, al expresidente, ya se lanzó. Con 14 le daba de intención de voto, bajísimo. Bajísimo, sí, pero están todos muy bajos. Y después figuras emergentes como Enrique Sominamis, es de las mejores valoradas, y hay otros personajes que acá en la política boliviana no los conocemos tantos, pero que también jóvenes políticos que tienen buena imagen. Creo que también ese discremento de la política hace que otros políticos que no están habituados a la gestión o son más jóvenes tengan buena imagen. Dame por favor, querido Cuchicuchi, la 21, si sos tan amable, y después de ver la 21, son 15 segunditos nomás, nos despedimos del programa de hoy aquí en Ojo con los Medios. A ver. Esperamos que venga como presidente chileno. Esperamos que, si él quiere, no sin problema ninguno. Muchísimas gracias. Esto es en Cuba, el presidente de los medios en Cuba, del Instituto de televisión. De televisión. Instituto de radio. Bueno, canales. IRCT. El presidente de los medios de Cuba medios públicos cubanos. El director del canal Hispan TV de Irán están de gira con el canciller, están en Cuba, pasan a Nicaragua, Ecuador, Chile, Bolivia, van a estar el viernes y finalizan en Venezuela, una gira que seguramente están siguiendo muy de cerca nuestros amigos del Departamento de Estado. Con esa imagen nos despedimos, el gusto de siempre de acompañarlos de este lado, que pasen una buena noche. Mariano Vázquez y Andrés Allari los saludan de este lado, un abrazo grande, hasta mañana. Solo del lado de la gente nací solo, porque a mamá le dio la gana, yo soy solo.